cordão, fazemos um cordão na mão. Fazer um cordão, mano. Ninguém sai sem ordem do chefe. Bueno, ahí estamos escuchando las variaciones pindéricas de Insensatez por Johanna Sá, y que nos acompaña aquí. Es para nosotros una alegría tan grande poder contar este momento con Miguel Gómez, cineasta portugués, a mi juicio uno de los grandes cineastas del cine contemporáneo. Fue uno de los ganadores de la edición del 2013 del Festival Internacional de Cine de Cosquín, y un poco aprovechando esa contingencia que son los premios, poder hablar un poco con Miguel del cine en general, de sus películas en particular, y quizás más todavía un poquito de Tabú. Bueno, es un gusto, Miguel, tenerte acá. Muchísimas gracias por tu tiempo, y empecemos. Gracias. Te quería preguntar un poco por algo que yo suelo observar en tus películas, que tiene que ver con una particular forma de relacionarse con la ficción. En un texto que sé que conoces, en un libro que se publicó hace muy poco, el año pasado, sobre la nueva situación del cine portugués, yo decía ahí, o pensaba, ¿no?, que en vos hay una gran fe en la ficción. Es un cineasta que cree fervientemente en la ficción. Y te quería preguntar, puesto que la elección de Las Mil y una Noche es literalmente la fuente literaria de las grandes ficciones, que no es occidental, pero es la madre de los textos, la madre del cuento. Entonces te quería preguntar un poco cómo volver hacia esta idea de la fe en la ficción y la relación que vos supiste ver en ese texto, en ese libro fundamental, aunque sin embargo decías siempre por cada capítulo que empezaba que no era una adaptación, que se usaba o se adaptaba o se inspiraba en ese relato, y se hablaba del Portugal contemporáneo. Y ahí había una tensión entre la ficción y la no ficción. Entonces te quería preguntar un poco sobre esto.
Bueno, hay un momento en esa película en que Sherazad, la personaje principal, ¿no? Mismo que, bueno, no sé si es la personaje principal de la película, pero la personaje principal tal vez sean los portugueses, ¿no? Hay una personaje colectiva y no tanto. Pero la narradora, Sherazad, hay una escena en la película que tiene en que está hablando con su padre. Y Sherazad está casi desistindo de continuar a contar historias. Está deprimida. Un narrador también puede se poner deprimido, ¿no? Tiene una crisis de fe, como hablabas de la fe en la ficción. Se pregunta para qué sirve continuar a contar historias si la realidad es tan fuerte y submerge todo. ¿Para qué continuar a contar historias? Y bueno, su padre tiene una conversa, una discusión con ella y dice, escucha, ¿no te acuerdas para qué sirve contar historias? Las historias son lo que hacen la conexión entre tiempos distintos, entre los vivos y los muertos, o la memoria de los muertos, y se transmite para los vivos. Y bueno, creo que Sherazad sale de esa charla con su padre con ganas de continuar a contar historias, y que renovó su fe en la ficción, en la necesidad de contar. Escucha, yo soy director de cine. Si yo no tengo fe en el cine, digamos que tendré problemas. O sea, lo que sé yo hacer y dónde puedo intervenir con la gente en el mundo es haciendo cine. Y para mí, hacer cine no es solamente contar historias, claro que no es solamente la ficción, pero para mí es imposible pasar sin la ficción. Porque la ficción no es la realidad, pero es lo que hay una conexión con la realidad en el sentido de ser como una alternativa, un universo alternativo que, o sea, no se pasó así, pero sí pasando así en este territorio de la ficción, hay una conexión con la realidad. O sea, para mí la realidad está completa solamente si tú atrapas el imaginario y lo pones ahí al lado de la realidad. Y por eso claro que tengo que tener fe en la ficción. Si no, muero como Sherazad. Hay un momento muy impresionante en el inicio de la película, en el inicio de las mil y una noches, que digamos, al principio está esa hermosísima introducción en el puerto, la situación de los trabajadores del puerto, los barcos, y inmediatamente después, unos 5, 6, 7, 8 minutos, que entendemos la crisis en Portugal del 2008 en adelante, es ese momento tan especial en donde vos jugás, la ficción propone que el director no sabe si quiere hacer la película o no.
¿no? Y hay un momento que se va escapando. Posteriormente, hay un momento que vos decís, ¿cómo puede, digamos, los riesgos de filmar en tanto que uno puede hacer vos decís la palabra dandismo, ¿no? Como una especie de escape de la realidad, una cosa por el estilo es la idea. Y habría esa tensión entre la ficción como escape o la ficción como volver hacia la realidad de otra manera. Yo te quería preguntar, ¿por qué introduciste ese momento en el film? Porque eso es muy particular, está al inicio, se te ve a vos, el plano es buenísimo porque vos estás prácticamente frente a cámara, los espejos de un vidrio permiten ver a todo el equipo atrás y se ve como vos te escapás, fugís, ¿no? Sin embargo, en realidad la película se hace. Entonces te quería preguntar por qué la incorporación de esa escena en particular. Bueno, esa escena fue algo que surgió en la rodaje de una manera imprevista. La realidad, no sé si están escuchando la realidad que es mi hija bebé Se escucha, que pero está haciendo sonidos, eso es la realidad. Bueno, tenéis que me oír y también a mi hija mezclados. Y bueno, el cine es una mezcla también. Quer decir, yo quería contar historias en un momento muy complicado en la vida del país. O sea, había muchos desempleados, era un momento de la crisis financiera en el mundo, pero muy particularmente en los países menos ricos de Europa. Y hubo muchas repercusiones sociales. La gente sintió en su piel los resultados de esa crisis. Y bueno, contar historias casi de cuento, de fábula, con teniendo por guía ese libro de las mil y una noches, que decir, de la ficción de todas las posibilidades, mucho surreal, con historias muy, muy alejas de la realidad y al mismo tiempo refletir sobre la realidad en un momento dramático. ¿Eso sería moralmente posible? Es una cuestión. ¿Cómo hacer las dos cosas? Y bueno, filmé esa escena me escapando, como si no lograse resolver ese problema. Y la realidad no era una escena que estuviera programada. En ese día no tenía, bueno, tenía que filmar otra escena, no fue posible. Sí, bueno, voy a filmar, improvisé ese momento con la equipa de la película. Sin saber si después iría a poner eso en la montaje de la película, porque esa película, Las Mil y Una Noches, fue un poco como una, no sé, esa Arca de Noé, a donde filmábamos cosas muy distintas, poner, no sé, situações muy distintas, registros muy distintos, discursos de gente desempleada, pero lo filmábamos una semana, 2 semanas después filmábamos una historia muy... un gallo que hablaba. Bueno, son realidades muy distintas, pero yo pensaba que habría lugar para todo, incluso para la crisis del director, y era yo, ese personaje del director, que también habría un lugarcito en el Arca de Noé de Las Mil y Una Noches para esa escena.
y después veríamos si la montaje, si habría lugar o no. Pero cuando estaba filmando, lo que quería era coleccionar. Tenía una idea, la filmaba. Si tenía la cámara, la gente para trabajar, filmábamos. Casi sin grande autocensura. Si una idea aguantaba como 2 horas, la filmábamos. Quer decir, filmamos muchas tonterías. Hay unas que son ahora invisibles, pero las filmábamos también. Y era eso, que fue un momento muy cansativo de mi vida, porque fue un año así, con una equipa a disposición para filmar, sin sabermos lo que íbamos a hacer durante un año. Pero fue también bonito porque no había aquel lado tan controlado y calculado de hacer una película que normalmente ya sabes lo que vas a filmar, ya tienes una idea más clara. Y aquí estábamos un poco perdidos y lo que pensamos que la buena estrategia era de coleccionar cosas, coleccionar historias, filmar personas distintas, crisis del director, todo podría entrar en esa película. Y yo quería coleccionar sin pensar mucho si después lo que ponía en el arca de Noé habría de ser visto o no. Eso era para una otra fase después. Es muy hermosa la idea de un arca de Noé de todas las ficciones posibles. No había pensado sobre eso y suena muy hermoso. Suena muy hermoso porque en los momentos como los que estamos viviendo ahora, en donde todo parece ser el orden de lo imposible, aún ahí uno puede apostar a la ficción, y la ficción será un consumo o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que en las mil y una noches eso tiene una determinada fuerza frente a la realidad que en ese momento vivía Europa y Portugal en particular, que eso impregna la película, lo cual no significa que se impregne de la realidad no pueda trabajar o no se pueda retrabajar con la ficción, y creo que la película es magnífica. Te quería hacer una pregunta respecto de los momentos en tus películas que se juega un poco lo que estamos diciendo, la no ficción y la ficción. Por ejemplo, el caso del querido mes de agosto, donde uno ve que, bueno, se está planteando que se va a hacer una película y en un momento sin que nos demos realmente cuenta, la película que se había planeado filmar es la película. Y este juego del registro de la realidad, del documental, del retrato de un pueblo, el retrato de una sociedad, el retrato de una comunidad, que pueden, por ejemplo, la comunidad que se dedica a los pájaros, a cuidar pájaros hacia el final de, de, de las mil y una noches. Te quería preguntar, ¿por qué esa recurrente relación entre esas dos dimensiones y que se ve en cámara, que se ve en la película? Es como te digo, yo creo que mostrar solamente la realidad para mí no me basta, es incompleto, porque el imaginario, la realidad del mi imaginario, o de una manera general del imaginario de la gente, por ejemplo, del imaginario popular, como en aquel querido mes de agosto, todas esas canciones populares que tienen un imaginario muy concreto, eso para mí es tan real, mesmo que sean canciones, libros, cine, cuentos, todo eso es tan real como
lo real, lo concreto, lo que pasa, lo material, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, en el caso de Las Mil y Una Noches, quería hacer también un retrato de un momento en el tiempo de mi país. Y pensé que no bastaba filmar la gente desempleada a decir lo que pasa en su vida. Habría también que materializar el imaginario, Ajá. mi imaginario, lo que yo puedo imaginar o lo que imagino la gente, las obsesiones, las ficciones que se crean, los miedos, porque esas ficciones contienen muchas cosas, sentimientos, miedos que tienen a ver con un tiempo concreto que está siendo vivido y partilhado por muchas personas. Y tampoco me interesa solamente tener, digamos, la ficción como imaginario que no comunica con la realidad, que no tiene un fuera de campo, ¿sabes? Que está encerrada en sí propia. Eso también me parece incompleto. Entonces, imaginar las transiciones, las ligaciones, las mezclas, todo ese tipo de conexiones que se puede hacer entre lo que uno imagina y lo que uno pasa en su vida concreta, me parece que solamente juntando esas dos cosas podremos tener algo más completo. Cuando estoy demasiado adentro digamos, de la ficción en lo que tiene de más ilusorio y real, y lo que yo necesito de cosas concretas, si no me aburro. Y si tengo solamente las cosas concretas, estoy tratando solamente de cosas concretas, hay un momento que me aburro también. Y digo, bueno, que entre ahí un genio para traer algo, para que exista, digamos, confronto. Es necesario, para mí, es siempre para hacer una película, es necesario tener materias casi opuestas para que se confronten, para que se cree una, digamos, una dialéctica, porque es mi teoría de las pilas, como las baterías, ¿no? Tienes que tener un polo positivo y un negativo para que exista energía. Y bueno, si es solamente de un lado, no pasa nada, no hay electricidad. Entonces la electricidad impensa cuando hay dos materias opuestas que se confrontan y ahí va a nacer algo. Y lo que es más lindo, va a nacer algo en la cabeza del espectador, porque cuando hay materias muy distintas, cuando no está todo bien regrado, bien en un territorio muy, ya sabes cuál es, y conoces todas sus leyes, cómo funciona, es menos, me parece que no es tan útil como tener, digamos, un espacio en que ese confronto de cosas que dices, bueno, pero eso no corresponde, no hay conexión. ¿Cuál es la conexión entre esas dos cosas tan distintas?
Eso inventa un espacio para el espectador porque tiene que reaccionar el espectador. ¿En qué territorio estoy yo? Estaba viendo unos hombres que, como un documentario sobre cómo atrapan pasaritos para cantar, pero ya está ahí ahora un genio que no pertenece a este mundo real. ¿Qué hacer con todo eso? Quería preguntar... Es Sí. lo que yo creo que es una pregunta que no se pone mucho en el cine, que es la del espectador. ¿Qué puede el espectador hacer con lo que damos? Con lo que fornecemos, la película ofrece al espectador. Se piensa mucho en el espectador en términos casi industriales, ¿no? ¿Va a ser dinero o no? ¿Es un suceso comercial? ¿Va a ser un suceso comercial o no? La gente acepta eso, pero es todo muy, de un punto de vista muy industrial, ¿no? Económico. Y se pone pocas veces la tónica en, no, pero ¿qué puede hacer un espectador con esas imágenes? Que pasando de esa escena para esa, ¿cuál será el lugar del espectador en el medio de esas imágenes, de esa estructura? Y yo pienso mucho en eso. Para mí, yo no sé si después si mis películas son logradas o no, deberán ser algunos momentos más, otros menos, pero yo intento inventar cine para que yo como espectador, me poniendo en el lugar de espectador de esa película, que ella me dé algo que sea útil para mí, que sea divertido para mí, o que me ponga en un lugar que me obligue a reaccionar a eso y que no me quede pasivo diciendo, ay, ese director sabe mucho. Yo no sé si un espectador de una película mía, si, por ejemplo, se pone la cuestión, yo creo que ese director está perdido, no sabe lo que está haciendo. Y yo como espectador creo que por veces me parece bueno ser espectador de películas a donde el director, a donde me parece, a donde yo no sé de una forma clara lo que el director está haciendo. Y tengo que ser yo a inventar mi camino, lo que ser el dirigido de una manera pasiva por el director. Ajá. Te quería preguntar por dos películas que a mí me parecen fundamentales en tu cine. Son laterales a lo que uno se conoce de vos, lo que se conoce de tus películas. Generalmente las películas que más se conocen de las que has hecho son Las Mil y una Noche, Tabú, lógicamente, Aquel querido mes de agosto, un poco menos La cara que mereces. Pero los cortos, sobre todo algunos, son, me parece, fundamentales en la obra que has desarrollado. Hay dos en particulares que a mí me parecen muy importantes. Uno es Redemption y el otro es Canto de las Criaturas. La película, para mí es fascinante esa película, y mi modo de relacionarme con ese film lo veo como un acceso no solamente a tu cine, sino a algo de Portugal incluso, a pesar de que sea San Francisco de Asís uno de los personajes, por ponerlo así.
Te quería preguntar sobre esas dos películas. En principio empecemos por Redemption, que es una película muy rara, muy particular. Vos trabajás sobre un relato retrospectivo de la infancia o una etapa pasada de distintos políticos del momento, una de ellas es Merkel, la otra es Sarkozy. Y te quería preguntar un poco cómo llegas a pensar esa película, que por otro lado tiene la característica que vos trabajás sobre los materiales filmados por otros. Y sin embargo, yo la observo, la miro una y otra vez, y veo que es una película que perfectamente pertenece al corpus, al trabajo que vos venís haciendo. Y quería que cuentes un poco el misterio de esta película. ¿Por qué esta película? De ¿Por qué? Redemption o de Canteco? No, primero de Redemption. Me refiero a por qué Mm. Redemption, en tanto que es una película, eh, la evocación al pasado de los que hoy son presidentes, los que fueron presidentes o cancilleres o lo que fuera, ese recurso del relato hacia el pasado. Quería preguntarte por esa operación narrativa. Y la película es así, digamos, ¿por qué existió? ¿Por qué la concebiste? Parece muy rara y es una película en cierta medida muy política, como lo es también Las Mil y Una Noches. Bueno, ese corto fue hecho porque en ese año, cuando dirigí ese corto, era profesor en una escuela de cine en Francia. Ujú. Bueno, profesor más o menos, porque no enseñaba nada, pero tenía que como, hablar con los alumnos que tenían que hacer sus películas. Y es una escuela en Francia que se llama Frenois. Invitan todos los años directores o artistas para acompañar esos alumnos durante un año. Y la condición es también que hacen una película, los profesores como los alumnos, que hagan una película. Y yo tenía ganas de hacer una película con imágenes de archivo, hace mucho. Bueno, Cántico de las Criaturas es otro que utilizo imágenes de archivo en la última parte de ese corto. Pero de hacer una película solamente con voces, con narración y trabajar lo que cuenta lo protagonista invisible, lo narrador de cada segmento de ese corto de Redemption, y esa conexión con las imágenes y con imágenes distintas. Hay, por ejemplo, filmes científicos, hay home movies, películas filmados en Super 8, hay cine, hay también cine, por ejemplo, cine portugués, la primera parte de ese corto. Entonces, es casi también, hay muchos documentales o imágenes de newsreel, imágenes de De noticias. como sí, noticias, exacto. Entonces, están distintas imágenes de ficción, imágenes casi caseras, ¿no? Hechas por anónimos, imágenes científicas. Es como una, como acceder a un grande depósito y muy largo espectro de las imágenes hechas en el siglo XX. Y quería también coleccionar esas imágenes y articular esas imágenes con memorias, memorias de personas que tienen una culpa o
que están molestados, no de una manera, no como criminales, que asesinos, que, bueno, no es así, pero pequeñas culpas. No sé, un padre que piensa que no se ocupó mucho de un hijo, o un hombre que piensa en una chica de quien se enamoró cuando tenía 12 años y que nunca más pensó en ella, y su vida fue muy, bueno, es Berlusconi, ¿no? Sí. Imaginar, por ejemplo, Berlusconi a pensar en un momento de inocencia, pero cuando ves la película no sabes que es Berlusconi que está hablando, solamente en el final, porque los narradores son revelados solamente en el final, si ves quién es el narrador de cada segmento en la película. Y bueno, porque por un lado tenía ganas de hacer una película más confesional o intimista, no tanto porque esas historias sean sobre mi vida, pero tener ese tipo de relato. Alguien que quiere una redención, quiere ser redimido de algo y una falla en su vida. Mismo que yo creo que si Berlusconi acha que ignoró su amor de 12 años, cuando tenía 12 años, y quiere ser redimido de eso, y no de su actividad política, bueno, él está equivocado. Pero digamos que esa dimensión muy privada, muy íntima, más una vez la teoría de las baterías, de polos opostos, negativo, positivo. Y aquí lo negativo y positivo, los polos opostos, son la dimensión pública Claro. y una dimensión privada, lo confesional, lo que se habla consigo mismo. Y quería tener eso. Y respecto del Cántico de las Criaturas, que es una película, al menos a mí es una de las películas más fascinantes para mí de tu filmografía, que tiene una estructura muy peculiar, digamos, porque empieza como una suerte de retrato de la ciudad de Asís, luego aparece un segmento en el cual vemos a João Nicolau interpretando a Francisco de Asís, y posteriormente la irrupción de un conjunto de materiales de archivos relacionados con la vida animal, casi como si desmintieran la retórica franciscana, ¿no? La de las criaturas amorosas, de una suerte de confraternidad de las especies, en contrapartida hacia ese final donde vemos que las especies, para poder subsistir, se comen entre algunas, ¿no? Hay un choque, si sigo con la teoría de las pilas, o de las baterías, es el positivo y el negativo. Te quería preguntar esto por una razón muy específica, que es el lugar que tiene la vida animal en tus películas, no solamente ahí es muy importante, pero te quería preguntar sobre cómo lees vos la constante presencia de la vida animal, o de la aparición de animales a lo largo de todas tus películas. Los cocodrilos, los becerros en La cara que mereces, bueno, el final de esta película, la cantidad de animales que aparecen también en Las Mil y Una Noches, no solamente los pájaros, el perro Dixie, o sea, siempre allí acompaña la ballena, que remite quizás a Jonas o a quien fuera, pero siempre hay una compañía con el mundo animal, y yo te quería preguntar un poco sobre cómo pensás eso vos. Bueno, tienes que ver mi próxima película, porque te va a dar más materia para eso. Mi próxima película, y de Maureen, porque es una película codirigida con Maureen Fassbender,
y también es mi mujer. Y bueno, hay más animales que vienen en la próxima. Pero yo creo que los animales, bueno, viven con nosotros, ¿no? Están ahí. Es porque no filmarlos. Y a mí me gustan los animales, pero yo creo que en cada momento y en cada película los animales tienen, digamos, una dimensión distinta. Y hablabas de Cántico de las Criaturas. Bueno, ahí los animales vienen por San Francisco de Asís, ¿no? Que los utilizaba en las dos dimensiones que yo creo que tienen en la película. Por un lado, como sus hermanos, digamos, como lo que te hablaba, que están ahí, son criaturas, para San Francisco, criaturas de Dios, son sus hermanos, y también los utilizaba San Francisco cuando hablaba de ellos, de los animales, como en la dimensión, digamos, de fábula o de como simbólica, digamos. Y ahí utilizo los animales ahí de esas dos maneras. Por un lado, existen como una fábula, ¿no? Son los animales que hablan, como en las fábulas, en la final de la película, están hablando, están se disputando por estar gelosos de ese amor de San Francisco. Pretenden una exclusividad, y entonces empieza una guerra entre los animales porque tienen ganas de ser más amados que el otro grupo de animales. Y eso es claramente una utilización de fábula, de como los animales en la fábula, prolongando la retórica de San Francisco, pero también la contrariando. Y también existen porque las imágenes que utilizamos, yo no filmé esas imágenes de los animales, no hay ningún animal filmado por mí, las saqué de documentales de animales como National Geographic y cosas así, pero solamente las dirty parts, solamente las partes a donde se están comiendo. Sí. Es un momento es como si ahí se introdujera la contracara de esa lectura de los animales que es como darwinista, ¿no? O sea, hay la subsistencia es una forma ardua de lucha entre los animales, lo cual no le podemos otorgar a los mismos ninguna lectura moral, tiene que ver con otro universo. Pero para mí es notable esta película, yo la veo como un film que permite entender mucho, en principio porque es una forma de sugerir la vida animal, que la vida animal no es una vida de ficción, no es una vida de relatos, ¿no? Entonces, siempre he leído cómo los animales aparecen en tus películas, quizás como una contrapartida de esa fe por la ficción que yo vengo hablando un poco contigo, y que también es una manera que yo he elegido de pensar tu cine. Te quería preguntar sobre la película que nos convoca, que es Tabú. Nos convoca porque es la película que ganó en el FICIC hace unos años, ya casi 10 años, y es probablemente una de las películas más hermosas que yo recuerde, no solamente tuya, sino una de las películas más hermosas de esta década. Una película de una gran
una gran melancolía por momentos, de una vida que se vivió con intensidad y se perdió. Pero es tantas las cosas que se pueden ver en Tabú que me gustaría hablar dos o tres y luego dejarte de molestar para que vuelvas a cuidar a tu hija y Maurín pueda hacer lo que tenga que hacer. Este, Quería empezar por esto, Miguel. El inicio de Tabú es inolvidable, ¿no? Ese narrador, ese hombre aventurero que camina en el África, hasta que viene esa forma magnífica que vos empleás ahí de la puesta en abismo, es decir, que nos damos cuenta que el inicio es una película que está viendo un personaje en un cine. Te quería preguntar si ese inicio lo viste desde el principio de la película cuando la pensaste, o es algo que resolviste posteriormente. Es una curiosidad que tengo. Si el principio ya estaba decidido cuando en el guión. No, ese momento en la película era parte de una escena de la segunda parte de Tabú, que desapareció en la montaje, en que Aurora, la personaje femenina, tenía como una emisión de radio, una especie de podcast colonial. Y entonces había, por ejemplo, y esa historia venía de su imaginación, esa historia del colonizador. Entonces era ella la narradora. Era incluso el único momento en la película donde se escuchaba la voz de Aurora, que era la voz de la vieja Aurora, pero sincronizada con los labios de la joven Aurora. Era el único momento a donde Aurora hablaba. Había también como ella hablaba, se veía ella hablando en la radio, y también sonidistas que hacían, no sé cómo se dice, follies, sonidos para la emisión de radio. Uh-huh. Es decir, hacían el son del cocodrilo mordiendo y cosas así. Los pasos de lo explorador, había hizo todo en la película. Y después, no sé, no me acuerdo bien, pero creo que estaba hablando con mi editor, con el montador de la película, y dijimos, bueno, no me parece tan bueno finalmente que Aurora hable, se debería quedar siempre calada, bueno, hablando sin se escuchar, pero creo que la verdadera razón fue que pensamos que sería bueno que la película comenzase con una película para pasar para la personaje central en la primera parte de Tabú, que es Pilar, que es la espectadora, que va a ser la espectadora quien escucha la historia de la segunda parte, narrada por Ventura, y entonces decimos, bueno, ya tenemos una película muy absurda para poner en la primera parte. Descartamos toda la emisión de radio y la ponemos en el principio como la película que Pilar está mirando antes de después escuchar otro relato y ver otra película que es la segunda parte de Tabú, para tenermos un primero crocodilo, un primero historia de amores frustrados, y bueno, eso se insería naturalmente en la segunda parte, pero nos pareció mejor así como principio de la película. Es una extraordinaria introducción al espíritu del filme, es increíble eso.
Te quería preguntar eso que acabas de decir, digamos, uno de los elementos más llamativos que tiene Tabú es que cuando se llega a Mozambique, lo que sucede es esta eh, restricción de que se escucha, digamos, el ambiente se escucha, pero cuando los personajes hablan, no se escucha lo que hablan, o mueven los labios sin pronunciar palabras. ¿Por qué tomaste esa decisión? Que a mi juicio es una decisión hermosísima, porque de alguna forma también remite a una cierta forma de pensar el cine silente, aunque hay sonido, y el sonido es muy poderoso. Entonces te quería preguntar por esa decisión. Por varias razones, pero hay esa cuestión, el cine, como dices, el cine silente, ¿cómo se dice en portugués? Es El cine mudo, no cine sé. mudo y cine silente, las dos cosas. Ok. Bueno, entonces esa película tiene una conexión muy grande y muy obvia con la memoria, con el tiempo, ¿no? Y piensa con personajes mayores que en el final, ya muriendo o ya muertas, va a surgir solamente después su tiempo, el pasado, y el pasado es la juventud. Y el cine en sí mismo también existe una memoria del cine, y el cine ya fue joven. Ahora tampoco está en su periodo más joven. Bueno, yo espero que el cine pueda continuar y que eh, miren de aquí a 500 años las películas que se hacen hoy con la juventud del cine. ¿Quién sabe? No sé. Pero para mí el cine con más de 100 años ya no es tan joven, ¿no? Y hubo un momento a donde el cine, o digamos la relación entre los espectadores y el cine, era más joven también y quizás más inocente, quizás más disponible. Entonces, yo quería intentar llegar a ese tipo de inocencia, o de intentar poner el espectador mismo el espectador viejo, el espectador que ya sabe muchas cosas, ya viu muchas películas, que está más consciente de poder hacer una viaje a lo largo de la película para intentar llegar a esa disponibilidad, a esa fe en el cine, que es una cosa muy emocional. Esa es una razón. De una manera práctica, te digo que lo que pasa en la segunda parte de la película es que hay un narrador que también está contando memorias, quizás imaginarias, porque toda esta historia de Tabú me parece un poco demasiado delirante. Tal vez lo Ventura ya no esté tan lúcido, pero cuando alguien se acuerda de algo de su pasado, de cosas más antiguas que se pasaron hace muchos años, no se acuerda de las cosas concretas que fueron dichas. Se acuerda de imágenes, y se acuerda mismo de sonidos, de atmósferas, ¿no? Pero no tanto de los diálogos. Y la ausencia de los diálogos, pero manteniendo los sonidos, corresponde un poco a ese proceso mental de alguien que se acuerda de algo en su pasado, pero al mismo tiempo
da a la película un aspecto un poco fantasmagórico, espectral, ¿no? Porque digamos que cuando alguien habla como yo y tú ahora, en ese momento, ese es muy concreto, define un tiempo, es ahora hablo. Cuando, por ejemplo, cuando yo estaba preparando esa película, miré muchas imágenes en Super 8 de gente que vivió en Mozambique y en Angola en los años 60 y filmó los picnics, en fin, y tenía la sensación, y si veía como en el cine mudo, gente hablando, pero no tenía sonido, ¿no? Claro. Y había como un ambiente espectral, era casi las personas surgen como fantasmas de un pasado que ya no existe y en muchos aspectos mejor que no exista, ¿no? Porque corresponde a un régimen político a todos los títulos lamentable, ¿no? Pero entonces es por una mezcla de esto todo, la juventud del cine, el cine mudo, la dimensión espectral de las memorias de alguien que se acuerda, pero son como imágenes y sonidos más evanescentes sin lo concreto de las palabras dichas, y también por la juventud del cine, de la memoria del cine mudo. No quiero sacarte más tiempo, me parece que lo que hemos hablado es más que suficiente y nos quedará solamente que si querés contarnos un poco muy brevemente cómo se llama la nueva película que con suerte quizás se estrene este año, que fue rodada durante la pandemia, apenas una idea de qué es para que podamos ya sentir el deseo de poder verla cuanto antes. Bueno, como es una película codirigida, yo no voy con una mujer, no me atrevo a hablar de esa película sin ella, si no voy a ser acusado de machismo total, ¿no? Y solamente hablo, yo solamente hablo con mi abogado y ahora digo, solamente hablo de esa película con la directora que ha hecho la película conmigo. Pero se llama Diarios de Otsoga, es lo mismo título en portugués y en español. Y bueno, no puedo hablar más sobre eso. Perfecto. Bueno, Miguel, te agradezco enormemente este tiempo que nos has dado. Para nosotros, para mí es una verdadera, ni siquiera es una alegría, es un... No me gusta usar la palabra honor, porque la palabra honor pertenece a un orden relacionado con la democracia. Pero la sensación que siento en este momento es de un profundo agradecimiento por tu tiempo, por lo que nos has contado y dicho, y también por tus películas, porque al menos a mí en lo personal me han acompañado a lo largo de mi vida de los últimos 10, 15 años y ha sido una compañía muy amorosa. Te agradezco por haber hecho esas películas y te agradezco por habernos dado el tiempo que nos estás dando. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer hablar contigo, José, siempre. Gracias. Gracias.